Muchachos. Efectivamente, el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, el más grande, ódiame más, ha llegado a la número 16 y Iron Man lo sabe. ¡Mis muchachos, carajo! ¡Ay, cómo vas, bro! Buenas y malas noticias para Kraven el Cazador. La buena es que continuó con la tendencia de las películas de Venom, o sea, ser vapuleada por la crítica profesional pero aclamada por el público general, específicamente con un 15% de aceptación por parte de la crítica y un 72% por parte de la gente, por lo que definitivamente a los fans les gustó más que el bodrio de Madame Web, y casi tanto como les gustó la trilogía de Venom. Pero la mala es que como la reputación del Sonyverso está por los suelos, sumado a que tan solo 2 días antes del estreno de la película, Sony tuvo la estúpida idea de anunciar que pondría su universo en pausa, pues provocó que si de por sí la gente tenía muy poca fe en esta película, con ese anuncio Sony terminó de enterrarla por completo, así que gracias a eso Kraven se convirtió en la película basada en cómics con peor estreno de la historia, y dándole su puesto a Madame Web con $26 millones en taquilla a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno, y como tuvo un presupuesto de 110 millones, esto definitivamente es un fracaso estrepitoso para Sony. Llevaremos esta humillación a la tumba. Y ojo, no olvidemos que por ahí del año 2017, una de las opciones principales para ser el villano de Black Panther 1 era precisamente Kraven, pero Sony se negó a colaborar con Marvel Studios debido a que ya tenían planes para el personaje, y luego años más tarde, antes de que Spider-Man 3 cambiara de trama callejera a multiversal, una vez más Marvel le propuso a Sony que Kraven fuera el villano principal, ya que al misterio haber revelado su identidad y gran parte del mundo odiar a Peter Parker, era el momento perfecto para adaptar parte del cómic La Última Cacería de Kraven, donde el cerdo iba a asesinar a varios seres queridos de Peter hasta llegar a él, pero una vez más Sony se negó debido a que aún tenían planes para el personaje, y como por esas fechas sucedió lo de la pandemia, sumado a que el multiverso de locura intercambió fechas de estreno con Spider-Man 3, Marvel por su parte dijo a la burger, hagamos de esta una película multiversal llamada No Way Home, por lo que en resumen, al Sony haberse puesto sus moños, ahí están los resultados con su versión de Kraven siendo vapuleada por la crítica y perdiendo tremenda millonada por su fracaso en taquilla. ¡Qué vergüenza! Ya se está haciendo costumbre que al final de cada episodio de la serie animada Creature Commandos lancen un avance de lo que veremos en el próximo capítulo. En esta ocasión, al Amanda Waller haber logrado capturar a la villana Circe, la minita una vez más les muestra una visión apocalíptica del futuro en el cual vemos a otro grupo de héroes masacrados, entre ellos Damian Wayne, o sea el hijo de Batman que veremos en The Brave and the Bold, Hawkgirl de Isabella Merced, Booster Gold, Supergirl de Emilia Alcock y nada más y nada menos que Wonder Woman, belleza la cual aún no tiene actriz confirmada, pero unos cuantos pajeros están felices de que su traje es sumamente fiel a los cómics, o sea sin falda de gladiadora sino enseñando sus piernas de modelo de Victoria's Secret. ¿Y ese perro? ¿Cuál perro? Ese perro culazo. Pero hablando de Creature Commandos, como estos avances también han mostrado los primeros vistazos al villano Clayface, o sea un pibe que tras un accidente con arcilla obtuvo la habilidad de transformar su cuerpo en lo que él desee, se tiene la teoría de que la princesa Ilana de Pokolistán en realidad es Clayface haciéndose pasar por ella, y esto con el propósito de desatar una guerra entre Estados Unidos contra Themyscira, o sea la isla de las Amazonas hogar de Wonder Woman, ya que como Estados Unidos está haciendo negocios con Pokolistán por su petróleo, Circe quiere evitar esta alianza a toda costa ya que ella es la única que conoce el plan macabro de Clayface y por lo tanto ella no es la villana de la historia sino solo ve por sus propios intereses, y de ser así significaría que Rick Flag le gratinó el mollete a Clayface en vez de a la princesa. En el cielo las estrellas y en las playas las gaviotas y en medio de mis piernas rebotando tus nalgotas. Ha salido a la luz un nuevo tráiler de la temporada 3 de What If, en el cual vemos a Thanos y a su orden oscura llegando a lo que parece ser el planeta Tierra, y digo esto porque rumores de hace meses aseguran que este capítulo se titulará ¿Qué pasaría si el Ragnarok llegara a la Tierra en el año 1872? Escena en la cual vemos que también hay asgardianos, elfos oscuros y Skrulls, y seguramente Thanos morirá como por 15ª vez en esta serie. Luego tenemos esta otra de Agatha invocando magia en la fragua de los mundos, o sea la base celestial donde Arishem crea a sus millones de sintesoides de eternos, pero no está invocando cualquier tipo de magia sino nada más y nada menos que runas, o sea los símbolos que impiden que cualquier brujo use magia en un lugar cerrado, a excepción de quien invocó las runas que en este caso es Agatha, runas las cuales todo indica que también surtirán efecto con los celestiales, y por lo tanto todo indica que este episodio estará conectado con el de qué pasaría si los eternos no lograran detener la emergencia, ya que no olvidemos que todos los capítulos
miembros de cada temporada al final se unen para derrotar a un villano en común. Y por último tenemos esta escena de Hulk absorbiendo una locura de radiación gamma de una máquina la cual algunos pasados de porros creen que es la máquina Super Skrull vista en la serie de Invasión Secreta. Pero sea como sea, no olvidemos que según rumores Hulk mutará tanto que se convertirá en una especie de kaiju, o sea una bestia gigante, razón por la cual nuestros héroes tendrán la brillante idea de crear Mecha Avengers a los Titanes del Pacífico para enfrentarlo. Soy el Jesús de Marvel, criatura tonta y no me... Y ahora sí, la noticia estelar. El actor Ryan Reynolds reveló varios detalles interesantes en una entrevista. El primero es que lloró de la emoción cuando vio a Tom Holland, a Andrew Garfield y a Tobey Maguire juntos en Spider-Man No Way Home, lo cual es totalmente entendible ya que para todos fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. Una de las experiencias cinematográficas más épicas de la historia, la unión de 3 generaciones gracias al personaje más amado de Marvel, dentro del universo cinematográfico más rentable de la historia, y justo en el momento en que todo mundo necesitaba una distracción por las penas que causó la pandemia. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Luego reveló que su Spider-Man favorito en esta película es el de Andrew Garfield, ya que considera que su actuación destacó por encima de la de los otros dos Spideys, y que si él fuera Tom Holland estaría muy enojado por ello. Y sí, por más que Peter 1, Peter 2 y Peter 3 hayan tenido su momento para brillar, y claramente el protagonista era el Spider-Man de Tom Holland, no podemos negar que el nivel actoral de Andrew Garfield está por encima del de Tobey Maguire y del de Tom, por lo que si a esto le sumamos la química que tienen Ryan y Andrew, también su estrecha amistad y el beso que se dieron en los Golden Globes, si algún día llegara a ver una película de Deadpool y Spider-Man al estilo de Deadpool y Wolverine, definitivamente la mejor opción sería con la araña de Andrew. Y para que se vayan dando una idea de cómo sería, al final de esa misma entrevista tanto Ryan como Andrew grabaron esta escena navideña, en la cual ambos portaron sus trajes de Deadpool y Spider-Man, por lo que un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Y por último reveló que sus declaraciones de hace años no eran broma. En verdad sí le propuso a Kevin Feige que Deadpool 3 consistiera en el chimichango buscando venganza del cazador que asesinó a la mamá de Bambi, cuyo plot twist era que cuando Deadpool lograra encontrarlo, no lo asesinaría sino más bien lo interrogaría, y esto debido a que Wade sentiría una gran admiración hacia él por haber logrado ser el personaje más odiado de todo Disney. Pero como era de esperarse, inmediatamente el ratón rechazó esa idea ya que Bambi es intocable. Y ojo, si solo nos basáramos en los cómics esa historia tendría sentido, ya que en el cómic Deadpool Illustrated al una variante malvada del chimichango darse cuenta que los personajes de los cómics viven en un ciclo interminable de muerte y resurrección, la única manera de romper con ese ciclo sería viajando a otras dimensiones del omniverso para asesinar a todos los personajes en quienes se inspiraron para crearlos a ellos. O sea que si Pinocho, Don Quijote, Moby Dick, bla bla bla, solo que aplicar esa historia en el UCM sería un poco más descabellado, ya que si de por sí el brutal rompimiento de la cuarta pared visto en She-Hulk con Jennifer saliendo al mundo real generó mucha polémica, tal vez a muchos no les hubiera agradado que Deadpool fuera un paso todavía más allá viajando al universo de Bambi. ¿Qué mamada fue esa? Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué prefieres, si un especial de Navidad de Deadpool o un crossover del chimichango con el universo Bambi. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para JN Master, Alejandro Gutiérrez, Raúl García, Martín Sarabia, Jorgevis, MJ004, Legion Critter que dice, o en la TVA poda a Killer. ¡Hijo! ¡Es mi muchacho! Y David U3 que dice, Gwen confirman Spider-Man 4 pero con una trama multiversal. Estoy feliz y enojado. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de manzana te daré corazón.